Muy buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga. Les saludamos desde las instalaciones de la Iglesia Monte de los Olivos de Ciudad del Carmen, Campeche, esperando que el Señor traiga bendiciones para ustedes cada día. Hoy miércoles les saludamos, que es el día de Adulam, del culto de adoración a nuestro Dios, donde estamos estudiando la palabra del Señor en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Sean bienvenidos a esta transmisión de nuestra iglesia. Saludamos a todos los hermanos de la iglesia, saludamos a los hermanos de las misiones también que nos acompañan y a todos aquellos hermanos que nos acompañan de otros estados, de otras iglesias también. Sean bienvenidos a esta transmisión y esperamos ser de bendición para todos ustedes. Vamos a orar para ofrecer este tiempo de adoración a nuestro Dios. Oramos. Señor, gracias te damos en esta hora por la oportunidad que nos das de poder alabar y glorificar tu nombre. Gracias, Señor, por la vida, gracias, Señor, por tus bondades, gracias, Señor, por tus fidelidades. Te agradecemos, Padre, porque siempre estás con nosotros, nunca nos abandonas, nunca nos dejas. Tu mano, Señor, es firme, tu mano, Señor, siempre sostiene a cada uno de nosotros en nuestras debilidades. Y te ruego, Padre, que tú nos guíes en todos nuestros caminos. Perdone, Señor, nuestros pecados que también están delante de ti, que te ofenden, Señor, que siempre, Señor, están allí, Padre, causando una afrenta, y te pido, Padre, que tú nos transformes con el poder de tu palabra. Te ruego, Señor, que tú nos ayudes a ser fieles a ti y a tu palabra, y quites, Señor, de nuestro corazón todo aquello, Padre, que no te honra y que no te alaba. En el nombre de Cristo Jesús, mi Señor, oramos. Amén. Amén. Vamos a alabar el nombre de nuestro Dios, vamos a continuar alabando el nombre de nuestro Dios, lo vamos a hacer a través de un canto. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Le da la mano y le dice: Dios te bendiga, mi hermano. Le da la mano y le dice: Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Le da la mano y le dice: Dios te bendiga, mi hermano. Le da la mano y le dice: Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Buscamos en la palabra del Señor, lo hacemos en el Antiguo Testamento, en el Salmo número 124. Salmo número 124 dice la palabra del Señor de esta manera: a no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel, a no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado entonces. Cuando se encendió su furor contra nosotros, entonces nos habrían inundado las aguas. Sobre nuestra alma hubiesen pasado el torrente, hubieran entonces pasado sobre nuestras almas las aguas impetuosas. Bendito sea Jehová, que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Palabra del Señor, mis amados hermanos. Es el tiempo de llevar delante de nuestro Dios nuestras necesidades, llevar delante del Señor las necesidades de cada uno de mis hermanos que están
enfermos que están pasando tiempos de tribulación, de angustia, de dolor. Entonces vamos a poner, ¿verdad?, esto en las manos del Señor. Vamos a rogarle a nuestro Dios que Él obre, que Él actúe y que Él muestre misericordia. Oramos. Padre amado, gracias te damos en esta hora del día. Gracias por tus misericordias. Gracias, Señor, por tus bondades, por tus fidelidades, Señor, y por todo lo que tú haces, Señor, en nuestra vida. Agradecemos, Padre, que tu bendición y misericordia esté sobre cada uno de nosotros. Y en esta hora, Padre, pongo en tus preciosas manos la vida de nuestros hermanos enfermos y necesitados, Señor, de nuestra iglesia. Te seguimos pidiendo por la salud de nuestra hermana Doris, por la salud de nuestra hermana Isabel y sus pequeños, Señor. Te rogamos por ella. Te seguimos rogando, Señor, que tú restaures completamente la salud de nuestro hermano Ever y su familia, la salud también, Señor, de nuestro hermano Mario, y por aquellos hermanos, Señor, que también se han visto afectados por esta enfermedad. Te pedimos, Señor, que tú tengas misericordia de ellos. Amado Señor, te estoy pidiendo en este momento, Señor, por la gracia de tu Hijo Jesucristo, que tú intervengas en cada uno de los hermanos que están pasando, Señor, momentos de enfermedad. Te pedimos también, Señor, por los hermanos que han sufrido la separación de un ser amado, que tú les consueles, que tú les fortalezcas. Te rogamos por la familia Sánchez Hook, te rogamos por la familia de nuestro hermano José Castillo, por la salud de la vida y la familia de nuestra hermana Raquel Vargas. Te rogamos también, Señor, que tú sigas consolando la vida de nuestra hermana Alicia. Te pedimos por todos los hermanos que están delicados de salud. Te ruego también por la abuelita de mi esposa. Te doy gracias, Padre, porque tú has estado obrando y sin duda, Señor, tú harás tu obra en ella. También te ruego por la salud del pastor David González y su familia, Señor, que tú los restaures completamente, Señor. También te ruego, Padre, por la salud del pastor Joel Sánchez. Te ruego también, Señor, que tú estés manifestando tu misericordia y tu bondad, Señor, en todo tu pueblo. Sabemos, Señor, que hemos sido afectados por esta enfermedad en muchas maneras, pero confiamos, Señor, que tú has de hacer tu voluntad. También te ruego por aquellos hermanos que están pasando, Señor, momentos de dificultad, de adversidad, momentos difíciles, Señor. Te ruego, Señor, porque tú los guardes y tú los bendigas y tú los ayudes. Te alabamos y te damos muchas gracias porque tu misericordia y tu bondad, Señor, es para con nosotros. Y porque día tras día, Señor, tú no nos abandonas. Te seguimos pidiendo, Señor, por la vida espiritual de Aarón, que tú, Señor, permitas que él pueda volver a ti, que él pueda volver su rostro, Señor, hacia ti. Y Padre, tú tengas misericordia de él y donde él esté, Señor, tu palabra pueda hacer la obra, Señor, por la obra de tu Espíritu Santo, esa palabra que él ha escuchado, que sus padres le han predicado, que él ha oído, Señor, inclusive aquí, Señor, en nuestra iglesia. Te pido, Padre, que tú permitas que esa palabra, Señor, sea recordada, sea traída a la memoria y sea, Señor, aplicada en el corazón. Te ruego también por Pepe, por Kiri, por estos jóvenes, Señor, que tú los traigas también a tus pies y los bendigas, Señor. Y por todos los jóvenes de nuestra iglesia, por los niños, por los adultos, rogamos, Señor, por la vida de todos ellos, por los hermanos que tienen dolencias y que enfrentan dificultades. Ruego que tu misericordia los acompañe. En el nombre de Jesús, mi Señor, oramos. Amén. Amén. Continuamos alabando el nombre de nuestro buen Dios. Lo hacemos a través de un canto.
Buscamos en la palabra del Señor, lo hacemos por favor en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 12 al versículo 20. Primera a Timoteo, capítulo 1, versículo 12 al versículo 20. Dice la palabra de Dios: Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor Jesús fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas en buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Palabra de el Señor. Vamos a orar para que el Señor nos dirija en este momento en la exposición de su palabra. Te damos gracias, bendito Dios, en esta hora porque nos permites alabar y glorificar tu nombre. Gracias, Señor, por este tiempo maravilloso que nos das de poder escudriñar, Señor, tu palabra, de poder acercarnos a ti, de poder, Señor, ser guiados por medio de tu palabra. Te pido, Señor, que tú nos enseñes conforme a tu palabra, nos guíes, Señor, conforme a tu voluntad y permite, Señor, que tu palabra no vuelva vacía, sino que haga la obra para la cual tú la has enviado. Te agradecemos, Señor, porque sin duda tu mano nos ha sostenido, tu poder, Señor, nos ha ayudado y tú, Señor, nos guías siempre a hacer tu voluntad. Bendice nuestras vidas, enséñanos y guárdanos, Señor, en todo y ayúdanos, Padre, a caminar en el evangelio de tu gracia. En Cristo Jesús, mi Señor, te ruego que nos uses. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos, estamos estudiando esta carta del apóstol Pablo a Timoteo y en la ocasión pasada, el miércoles anterior, estuvimos estudiando, ¿verdad?, algunos versículos de esta carta, hablando específicamente, ¿verdad?, de lo que el Señor ha hecho por nosotros, de cómo el apóstol Pablo da gracias al Señor que lo fortaleció, a Cristo Jesús, ¿verdad?, quien lo tuvo por fiel poniéndolo en el ministerio, habiendo él sido, ¿verdad?, perseguidor, blasfemo, injuriador y todas estas cosas, ¿verdad?, que vimos donde el apóstol Pablo habla de que la gracia de Dios reposó sobre él. Pablo escribe esta carta a Timoteo, ¿verdad?, lo encamina a que él esté, obviamente, ¿verdad?, en Éfeso, en la iglesia de Éfeso. Y el propósito de esta misión que el apóstol Pablo le encarga a Timoteo, pues es confrontar a aquellos que estaban enseñando falsas doctrinas. Estos falsos maestros que, como relata también el texto, ¿verdad?, e inclusive lo que se habla acerca de este texto en el libro o más bien de esta situación que se da en el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo se despide de los ancianos, se les dice, ¿verdad?, que se levantarán hombres desde la misma congregación que obviamente, ¿verdad?, estarán como lobos rapaces. Ahora, estos falsos maestros, el propósito era prácticamente, ¿verdad?, que ellos pudiesen arrepentirse y retractarse. Aquellos que pensaban que tenían pues un conocimiento muy amplio, queriendo ser maestros, dice el apóstol Pablo, pues en realidad son personas, ¿verdad?, mentirosas, que no conocen nada, ignorantes. Y luego más adelante el apóstol Pablo va a hablar de la bondad, o más bien de que la ley de Dios es buena, ¿verdad? Y que obviamente la ley, dice Pablo, fue hecha para los transgresores, para todos aquellos que sin duda alguna, ¿verdad?, son transgresores de la palabra de Dios,
que no están en una relación correcta con el Señor. Ahora, en estos versículos, del versículo 15 al versículo 17, vamos a estudiar estos versículos el día de hoy, estos 3 versículos. Encontramos cómo el apóstol Pablo comienza hablando precisamente, ¿verdad?, de lo que significa esa misericordia del Señor, de lo que significa la gracia de nuestro Dios, de lo que significa el poder del Señor. Entonces, en estos 3 versículos, nosotros podemos comprender de forma muy clara que el apóstol Pablo es fruto de la misericordia de Dios. Así como Pablo es fruto de la misericordia de Dios, cada creyente es fruto de la misericordia de Dios. Pablo viene hablando precisamente que la salvación y lo que nosotros somos, pues es el resultado de esa misericordia que Dios ha aplicado en la vida de nosotros como sus hijos. Porque si no fuera por la misericordia de Dios, como entendemos, ¿verdad?, nosotros ya habríamos sido consumidos. Sin embargo, por la misericordia de Dios, nosotros hemos alcanzado salvación plena en Cristo Jesús. Así que hablemos un poco, ¿verdad?, acerca de esa misericordia. En el versículo 15, el apóstol Pablo va a hablar acerca de esa palabra, de la palabra de Dios, de esa palabra verdadera. Pablo va a hablar también, ¿verdad?, en el versículo 16, acerca de cómo él, ¿verdad?, recibe esa misericordia de parte de Dios. Y en el versículo 17, el apóstol Pablo va a reaccionar en un desbordante tiempo, podríamos decirlo así, de adoración y alabanza a través de una doxología que él eleva al Señor. Así que bueno, hablemos acerca de que nosotros somos el producto, somos el resultado de la misericordia del Señor. Y comienza hablando precisamente que esta palabra, ¿verdad?, o la palabra de Dios es una palabra, por supuesto, verdadera. La palabra de Dios, el apóstol Pablo dice, ¿verdad?, que esa palabra es verdadera y se puede confiar, ¿verdad? El apóstol Pablo dice, palabra de Dios que es fiel, que es obviamente digna de ser recibida por todos. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. La primera parte que el apóstol Pablo menciona aquí, en este sentido, es que la palabra de Dios es fiel. Al pensar en esto, por supuesto, sabemos que Dios es fiel y que Dios es fiel a su palabra y por lo tanto sabemos que la palabra de Dios entonces siempre se cumple. Ahora, esta palabra fiel es algo que nosotros podemos considerar como una palabra verdadera, algo que en realidad no tiene dudas, algo que no podemos poner nosotros entre dudas o en ambivalencias si lo creemos o no. La palabra de Dios, como dice el apóstol Pablo aquí, es fiel. Y la palabra de Dios está fundamentada en el carácter fiel del Señor, en el carácter inmutable de Dios. La palabra de Dios, dice el mismo Señor Jesucristo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Entonces, cuando el apóstol Pablo habla de la fidelidad, o en este caso de que la palabra de Dios es fiel, significa entonces que esta palabra es confiable, que nosotros podemos confiar en la palabra de Dios. Hoy, por ejemplo, cuando usted lee los periódicos, cuando usted ve las noticias, cuando usted se acerca quizá, ¿verdad?, a algún medio de comunicación, inclusive mucha de la información que nosotros recibimos diariamente a través de redes sociales, algunas se conocen como fake news, entonces, o noticias falsas, ¿no? Inclusive algunas personas dicen, ¿verdad?, ¿dónde leíste esa noticia? Y algunos dicen, bueno, lo leí en tal periódico. Y bueno, ten cuidado porque esa fuente no es confiable. Entonces, sin duda alguna, muchas personas hoy en día a veces, en lugar de creer en la palabra de Dios, le creen más son más fieles o consideran que los datos que aporta Wikipedia son mucho más fieles que la misma palabra del Señor. Algunos inclusive consideran que las palabras dichas por los artistas
son importantes. Por ejemplo, hoy que están muchos personajes, ¿verdad? Hasta cantantes y demás, que se conocen como personajes antivacunas. La gente llega a decir, bueno, es que tal artista no se vacunó, y cuando usted analiza pues la vida académica de ese artista, se da cuenta que ese artista a lo mejor no terminó ni siquiera la educación básica, ¿verdad? Entonces, bajo ese conocimiento científico, la gente dice, es que lo dijo tal persona, ¿no? Si tal personalidad dijo algo, a veces la gente dice, bueno, es que si lo dijo él, como es importante, entonces dice cosas importantes. Y la gente a veces termina creyendo estas ideas o diferentes cosas. Estoy hablando de un tema contemporáneo, pero a través de la historia ha habido frases que la gente ha dicho, ¿verdad? Y porque alguien importante o famoso lo ha dicho, creemos que eso que ha dicho es verdaderamente fiel. Y lo curioso es que nosotros dudamos de la palabra de Dios. Eso es lo más curioso. La reacción del corazón humano es la tendencia a dudar de la palabra del Señor. Y a veces creemos más en lo que el hombre promete, creemos más en lo que el hombre dice que en lo que Dios realmente ha dicho por medio de su palabra. Entonces, el apóstol Pablo dice aquí, ¿verdad? Palabra fiel. Y aparte de que es palabra fiel, ¿verdad? Que es una frase que por lo menos el apóstol Pablo va a repetir 5 veces en sus cartas. El apóstol Pablo también dice que esta palabra es digna de ser recibida por todos. Es decir, es la palabra digna de aceptación, es digna de ser creída, es digna de ser obedecida. Entonces, nos está diciendo esto, obviamente, porque la palabra del Señor, por supuesto, nos indica que emana precisamente del Espíritu Santo del Señor, que es el Espíritu, ¿verdad?, que inspiró a los profetas y aquellos hombres que escribieron la palabra del Señor, pero Dios es la fuente de esa palabra, Dios es quien inspira esa palabra. Aquellos solamente fueron instrumentos de Dios para llevar esa palabra, como lo somos también nosotros, instrumentos de Dios para extender su reino y para predicar su palabra. Pero esta palabra de Dios es una palabra digna de ser recibida por todos. Es decir, es una palabra que no se puede comparar con nadie más. Es una palabra santa, es una palabra pura, es una palabra que lleva principalmente, ¿verdad?, el evangelio de Cristo, la verdad de Cristo, el plan de salvación. Y esta palabra, dice el apóstol Pablo, es digna de ser recibida por todos, es digna de ser creída, es digna de ser recibida, es digna de ser obedecida. Así que el apóstol Pablo pone como fundamento en este sentido aquí la palabra fiel, y él se va a referir obviamente a a lo que él va a decir más adelante, ¿verdad? Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales, dice el apóstol Pablo, yo soy el primero. En estos versículos, hermanos, nosotros vamos a encontrar de una forma muy plena, de una forma muy clara, el evangelio de la gracia de nuestro Dios. El plan de salvación prácticamente está resumido en estos pocos versículos donde el Señor nos va a hablar acerca precisamente de todo lo que Él ha hecho por nosotros para redimirnos, para salvarnos. Ok, entonces, hermanos, lo que nosotros podemos observar en este versículo 15 y versículo 16 es obviamente, ¿verdad?, del evangelio. Palabra fiel y digna de ser recibida, dice, por todos. Ahora, esto no significa que todas las personas van a recibir la palabra de la misma manera. Es un hecho claro que la palabra de Dios nos muestra que la salvación y el recibir la palabra con gozo es solamente para aquellos que el Señor ha llamado para salvación. Inclusive en la parábola del sembrador vemos que al principio, ¿verdad?, algunos la reciben con gozo, pero al venir la aflicción, pues se apartan del camino del Señor. Algunos otros reciben la palabra, ¿verdad?, y con ánimo comienzan, pero el afán de este mundo y las riquezas, pues también se lleva esa palabra. Otros, ¿verdad?, pues realmente la semilla no cae en buena tierra, en una tierra seca y árida,
y bueno, la tierra pues no tenía mucha profundidad, se seca, etcétera, etcétera. Entonces, podemos ver que todo mundo puede recibir o en este caso escuchar el mensaje del evangelio, pero no todas las personas van a responder de la misma manera ante la predicación de la palabra fiel y que es digna de ser recibida por todos. Aunque es digna de ser recibida por todos, no todos reciben esa palabra porque depende obviamente de la obra del Espíritu Santo, quien les pueda convencer de todo pecado, quien pueda en realidad convencerles de su maldad y convencerles de la necesidad también de un redentor. Dice la palabra del Señor, digna de aceptación, digna de ser recibida, digna de ser creída por todos, ¿verdad? Y como ya dijimos, aunque todos pueden recibir esta palabra, no todos responderán de la misma manera a esta palabra. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo dice? Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy, dice el apóstol Pablo, el primero. Lo primero que vemos en este versículo, ¿verdad? En este versículo 15, es que Cristo, por supuesto, vino al mundo a salvar a los pecadores. Y lo que Dios ve en este mundo, pues es un mundo lleno de pecadores. Ese es lo primero que tenemos que definir, ¿verdad? Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Entonces, ¿quiénes son los pecadores? ¿Qué es el pecado? El pecado pues es la transgresión a la ley de Dios. El pecado es la desobediencia a la palabra del Señor. El pecado es rebelión contra Dios y contra su palabra. Y los pecadores pues obviamente, ¿verdad?, son aquellos que se oponen a la palabra del Señor. Ahora, la palabra de Dios, por supuesto, en muchos pasajes nos enseña prácticamente la obra de Cristo, pero también nos enseña la naturaleza del hombre. Nos enseña, por ejemplo, que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nos enseña que Cristo, nuestro Señor, vino precisamente a este mundo a morir por nosotros los pecadores, que Dios amó al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que encontramos una serie de pasajes en toda la Biblia, inclusive la doctrina acerca del pecado y de la condenación. Ahora, en este sentido, el texto nos dice, ¿verdad?, que un pecador no solamente es aquel que está en oposición a la ley de Dios, como ya en los versículos anteriores pudimos ver allí cuando se habla de aquellos, ¿verdad?, que son parricidas, etcétera, etcétera, ¿no? No solamente aquellos que se oponen a la ley de Dios, ¿verdad?, que están en esa condición, podríamos decirlo, de pecaminosidad, sino que aparte de que estamos en esa condición de pecaminosidad, también estamos en una condición de muerte. La vida sin Cristo es una vida de muerte. Ahora, tenemos que entender que el apóstol Pablo en este pasaje va a hablar acerca precisamente de los pecadores, aquellos que son el objeto de la gracia y la misericordia del Señor. Cristo vino a salvar, obviamente, ¿verdad?, a los pecadores, ¿verdad? Y los pecadores son quienes quiebran, obviamente, la ley de Dios. Los pecadores están perdidos, ¿verdad? No pueden hacer nada al respecto. Por eso dice la palabra del Señor que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. ¿Por qué? Porque los pecadores por sí mismos, en realidad, hermanos, no pueden hacer nada. Nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos, pues estábamos en cautividad, estábamos en muerte espiritual, estábamos separados de la fuente de la vida, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y al estar separados, obviamente, de la fuente de la vida, nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos. Así que el pecador está muerto espiritualmente y no puede hacer nada al respecto. El destino final, entonces, de los pecadores, obviamente, es el castigo, es la condenación eterna de parte de nuestro Dios para castigar el pecado. Entonces, estos pecadores, obviamente, necesitaban ser rescatados a causa de su incapacidad. Si Cristo no hubiese venido, en realidad ninguno de nosotros podría haber recibido esa salvación, porque el único medio
para salvarnos es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, este versículo también, ¿verdad?, nos habla acerca de la misión de Cristo. La misión de Cristo, ¿verdad? Es decir, ¿cuál fue el propósito de nuestro Señor Jesucristo al venir a morir entre nosotros? ¿Cuál es el propósito de Dios, por supuesto, al enviar a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a morir por cada uno de nosotros? Bueno, el Señor vino con una misión y la misión fue precisamente salvar. Ya vimos que los pecadores por sí mismos no pueden hacer nada, están incapacitados, están muertos espiritualmente. Entonces Cristo vino a este mundo, hermanos, con una misión. La misión de Cristo, hermanos, no fue renovar el judaísmo. La misión de Cristo no fue establecer una nueva religión. La misión de Cristo no fue establecer una revolución en medio de una sociedad que permanecía cautiva por el Imperio Romano. La misión de Cristo, hermanos, no fue en realidad ninguna otra más que salvar. Ese es el propósito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cristo no se distrajo en ninguna otra cosa. El Señor en realidad enfocó su ministerio en salvar a los pecadores. Entonces entendemos que en el Nuevo Testamento al Señor Jesucristo le buscaban inclusive para hacerlo rey. Al Señor Jesucristo se le acusaba también de sedicioso porque se pensaba que Él trataba de imponer un nuevo reino o derribar al imperio romano. Y muchos inclusive tenían la esperanza que el Señor Jesucristo era aquel que ellos esperaban, ¿verdad? Aquellos que esperaban los judíos para derrocar las fuerzas imperiales romanas. Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra claramente que Cristo Jesús vino al mundo. El propósito por el cual el Señor vino fue precisamente para salvar a los pecadores. Él no vino realmente a nosotros, hermanos, con otro propósito. Vean, en realidad muchas de las veces que se habla de Cristo, la gente enfatiza la sanidad. Aunque el Señor Jesucristo sanó a algunos, el principal propósito del Señor Jesucristo era precisamente salvar a los pecadores. Obviamente los milagros que el Señor hacía, obviamente las obras que el Señor hacía tenían el propósito precisamente de revelar el carácter de nuestro Señor Jesucristo y su poder, para que la gente pudiese también entender que Él era el Cristo, y como vemos en muchos pasajes, ¿verdad? Esto se hacía para que la Escritura se cumpliese y con el propósito de que Dios también fuera glorificado. Pero el propósito de Cristo entonces, hermanos, sigue siendo salvar pecadores. El propósito de Dios por medio de la obra de Cristo sigue siendo, hermanos, la salvación de los pecadores, aunque muchas personas puedan estar inclusive enfocadas en sanidades, en otras cosas. En realidad eso no es lo central del Evangelio. Lo central del Evangelio no es la salud. Lo central del Evangelio no es la prosperidad. Lo central del Evangelio no es librarnos principalmente de los problemas y aflicciones de este mundo. El Señor fue muy claro y dijo, ¿verdad? En el mundo tendréis aflicciones, ¿verdad? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Y aun cuando el Señor usó, ¿verdad?, su poder poderoso, su poder inigualable para sanar a algunos, el propósito de Cristo no está en eso, no está en la centralidad. No estoy diciendo que Dios no pueda sanar, no estoy diciendo que Dios no sane ahora, no me malentienda. Lo que yo estoy diciendo es que el punto principal del Evangelio no es predicar sanidad, sino predicar salvación. Porque Pablo dice aquí, Cristo Jesús vino al mundo no para sanar a enfermos, sino para salvar a los pecadores. Entonces, ese es el propósito principal. Lo demás, obviamente, son elementos que Dios utilizó, ¿verdad?, para afianzar y también para testificar del poder que el Señor venía y para mostrar realmente que era aquel de quien se había anunciado. Pero el propósito de Dios actualmente, hermanos, el propósito de Dios actualmente y siempre ha sido la obra de Cristo, el propósito de la obra de Cristo y la centralidad de la obra de Cristo es nuestra salvación.
Así que nosotros hemos de predicar principalmente la salvación de Cristo. Si usted está, por ejemplo, con un enfermo que está a punto de quizá de morir o que está desahuciado, a veces nos centramos en la enfermedad y le decimos, yo creo que Dios te puede sanar. Pero ¿qué tal y ese hombre o esa mujer no son salvos? Estamos perdiendo la oportunidad de que este hombre, ¿verdad?, tenga un encuentro personal con su Dios, se encuentre con el Señor Jesucristo, porque para ese hombre lo más importante es su salvación, no su sanidad. Así que tenemos que saber cuál es el propósito realmente del Evangelio y esa palabra fiel y digna de ser recibida por todos es que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Él vino. Es decir, Él se encarnó con ese propósito, Él se hizo carne con ese objetivo y el Señor Jesucristo nunca perdió de vista el propósito para el cual el Padre le había enviado. Cristo vino entonces a salvar a pecadores, ¿verdad? No intentó el Señor salvarnos. Él no vino, ¿verdad? Realmente a tratar de salvar a los pecadores. Cristo no vino a morir en la cruz, ¿verdad? Por si acaso alguien, ¿verdad?, pudiera creer en Él. La Biblia no dice eso. La Biblia no dice que Jesucristo vino a intentar salvarnos. Tampoco dice que vino a ayudarnos a salvarnos, ¿sí? O sea, por esa razón debemos entender que la obra de Cristo, hermanos, es una obra perfecta, es una obra completa, ¿sí? O sea, nosotros no cooperamos en la salvación realmente porque el texto no dice que Cristo vino a intentar salvarnos, a cooperar o ayudarnos a salvarnos. La Biblia es tajante y dice, Cristo Jesús vino al mundo para salvar, ¿sí? No para intentar. Ni una gota de la sangre de Cristo, hermanos, fue derramada en vano. Así que el Señor no vino a hacer el intento de rescatarnos, no vino a hacer el intento de salvarnos. Él vino, como dice la palabra del Señor, a salvar a pecadores, de los cuales dice el apóstol Pablo, yo soy el primero. Ahora, cuando Pablo dice esta frase, ¿verdad? Cuando él dice de los cuales yo soy el primero, pues Pablo lo que está diciendo aquí no es que fue el primer pecador que apareció sobre la faz de la tierra. Pablo no está hablando en este sentido, ¿verdad?, de tiempo. Tampoco está diciendo que es el pecador, ¿verdad?, más, más grande del mundo. Aunque en referencia Pablo está asumiéndose así, él se ve de esa manera, ¿verdad? Sin embargo, lo que el apóstol Pablo está viendo allí es, ¿verdad?, la conciencia de su pecado. Es la manera en que todos nosotros deberíamos vernos como el más grande pecador. Y Pablo está viendo aquí, ¿verdad?, esa conciencia de su pecado. Él sabía que Dios lo había perdonado. Él sabía que Dios, por supuesto, había tenido misericordia de él. Pablo no estaba dudando realmente del poder de Dios, de los cuales, dice Pablo, yo soy el primero. Y en este sentido, Pablo se ve a sí mismo como el más grande pecador, ¿verdad? Él no está haciendo una alusión de presunción como algunos a veces hacen, ¿no? No sé si a usted le ha tocado alguna ocasión ir a algún lugar donde se da testimonio y las personas pasan y dan testimonio y hablan más de lo malvado que fueron que de lo que Cristo ha hecho en su vida y de lo que el Señor realmente les ha rescatado. Y parece que mucha gente presume que malo fue y no realmente exalta la obra de Cristo. Entonces, el apóstol Pablo aquí, ¿verdad?, aunque él hace alusión a su pasado, ahora lo que Pablo va a mostrarnos aquí básicamente es la grandeza del amor de Dios para con él. Pablo confiaba en el poder de Dios, confiaba en esa misericordia del Señor, confiaba en esa gracia de nuestro Dios. Por eso, en el versículo 16 dice, pero fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Entonces, lo que Pablo nos dice aquí es que Dios lo salvó, Dios tuvo misericordia de él
Y aquí nos presenta, pues obviamente, dos propósitos, ¿no? Primero, dice el apóstol Pablo, que el primer propósito es para que el Señor, para que Jesucristo mostrase en él, el primero, toda su clemencia. Así que lo primero que vemos aquí es que Dios pone a Pablo como una demostración pública de su clemencia, es decir, de su longanimidad. Dios mostró misericordia convirtiendo a Pablo, y Pablo pues prácticamente es una demostración de la misericordia, de la gracia y del poder de Dios. Pablo viene a ser para todos nosotros, hermanos, un ejemplo de cómo el Señor puede tener compasión, cómo Dios puede tener misericordia, cómo Dios es paciente con el pecador, ¿verdad? Cómo Dios soportó todas las acciones de Pablo. Recordamos que él perseguía a la iglesia, injuriaba a la iglesia, perseguía a los creyentes, blasfemaba en contra del nombre del Señor. Y él lo dice, ¿verdad? Habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor e injuriador, el Señor obviamente actúa en él. Entonces, Pablo es la demostración, hermanos, de la misericordia de Dios, de la paciencia de Dios para con el pecador. Es interesante mirar cómo la misericordia de Dios y la paciencia de Dios estuvo allí por largo tiempo, soportando las acciones de Pablo. Y cómo nosotros de verdad no tenemos paciencia a veces para con el pecador. Sin embargo, obviamente, Dios, ¿verdad?, soportó a Pablo y Dios transformó a Pablo para que Pablo fuese una muestra de la misericordia de Dios para el pecador. Por eso el apóstol Pablo dice, para que mostrase en mí, es decir, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para que la gente vea, obviamente, que por muy impío, pecador, desobediente, blasfemo, injuriador, perseguidor que una persona sea, contra la iglesia de Jesucristo, inclusive, Dios puede tener misericordia de esa persona. Ahora, en los versículos anteriores, el apóstol Pablo dice que Dios lo tuvo por fiel, poniéndole en el ministerio. Entonces, ¿cómo podíamos pensar en alguien como Saulo de Tarso, con todas esas credenciales que obviamente, ¿verdad?, lo reprobaban para ser un líder de la iglesia, pero Dios tenía escogido a Pablo para ser su instrumento, para llevar su palabra a los gentiles? No sé, quizá usted, no sé si su esposo o su hijo, su hija, su esposa, algún amigo, quizá no sea creyente en el Señor, inclusive muestre rebeldía, inclusive muestre un corazón completamente antagónico al Evangelio de Cristo, quizá muestre un corazón de rechazo hacia la palabra del Señor. Y bueno, este pasaje nos muestra que Jesucristo puede transformar a los pecadores más y más despiadados que puedan haber sobre la faz de la tierra, y transformarlos de tal manera que ellos puedan ser convertidos y ser guiados bajo la dirección del Espíritu Santo para hacer la obra del Señor. Ahora, nosotros tenemos que esperar en Dios, confiar en el Señor y seguir predicando. La segunda cosa que el apóstol Pablo dice aquí, en este versículo 16, es que él fue llamado para ser ejemplo de los que habían de creer. Esto dice la palabra del Señor, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Es decir, Dios en realidad transformó la vida de Pablo, cambió la vida de Pablo para que Pablo fuera ejemplo, un prototipo de lo que Dios va a hacer con los que van a creer. La palabra del Señor aquí habla de los que van a creer, no de los que creían en ese momento, ¿verdad?, sino de los que van a creer en Jesucristo, ¿verdad? Así que Dios está mostrando la manera en cómo Él actúa, la manera en cómo Dios puede obrar, la forma en cómo Dios puede actuar. Muchas veces nosotros nos desesperamos y a veces decimos que yo ya le hablé a mi esposo, yo ya le hablé a mi esposa, ya le prediqué a mi hijo,
Le he hablado del Evangelio tantas veces y siempre rechaza el Evangelio. Pero las formas de Dios, hermanos, no son nuestras formas. Los tiempos del Señor tampoco son los nuestros. ¿Y quién pudiera pensar que cuando Pablo tenía en su mente ir a Damasco para traer a los cristianos, apresarlos, perseguirlos, él no tenía en mente tener un encuentro personal con el Señor? Y nosotros podríamos preguntar quizá que en la mente de muchos de nuestros hijos, hermanos, nietos, esposos, esposas, amigos, no está seguir a Jesucristo. Al contrario, quizá en su mente está nunca tener una relación personal con Cristo. Esto también estaba en la mente del apóstol Pablo. Pablo no tenía el más mínimo propósito de servir a Dios. Pablo no tenía el más mínimo deseo de buscar a Cristo. Al contrario, él aborrecía el evangelio de Cristo, de tal manera que todo aquel que abandonaba el judaísmo y creía en Cristo, Pablo lo veía como un objeto de su ira. Pero en ese camino a Damasco, la gracia del Señor fue sobre él. Así que, mis amados hermanos, en cualquier instante de la vida, la gracia de Dios puede irrumpir en la vida de nuestros hijos, en la vida de los esposos, en la vida de la esposa, en la vida de los amigos, en la vida de un padre. O sea, los tiempos de Dios son tiempos perfectos y Dios hace las cosas de forma maravillosa. Aun cuando usted no vea en ellos el más mínimo deseo de buscar a Dios, puede ocurrir una obra tan poderosa como la que Cristo hizo en la vida de Saulo y confrontarle, decirle: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ya vimos que en la mente de Saulo, no estaba a seguir al Señor. Quizá cuando usted habla con sus hijos, cuando habla con su esposo, amigos, etcétera, en su mente no está a buscar a Dios. Ellos no dan evidencia ninguna de buscar al Señor. Pablo tampoco. Sin embargo, Dios llegó a su vida. Por eso dice el texto allí, que para ejemplo de los que habrían de creer en Él, para vida eterna. Entonces, en realidad, este texto nos da a nosotros una demostración del poder de Dios que Él tiene encima de aquellos que inclusive en algún momento mostramos rebeldía a su llamado, que en algún momento no pensábamos buscar al Señor, pero también en la vida de aquellos que aún siguen pensando no buscar a Dios, no acercarse al Señor e inclusive estar en contra de todo aquello que tiene que ver con el Señor. Finalmente, hermanos, un corazón que ha sido redimido, un alma que ha sido rescatada, un pecador que ha sido perdonado y un perdido que ha sido rescatado, no puede tener otra manifestación, no puede responder de otra manera más que glorificando al Señor con sus labios. Y el apóstol Pablo termina esta parte diciendo, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si ustedes ven este pasaje, Pablo glorifica al Señor por la obra que ha hecho en él. Pablo no se centra pensando y diciendo, ¿verdad?, gracias a que yo me he esforzado por ser un buen cristiano, por ser una buena persona, Dios me ha elegido a mí para ser su siervo. No, el apóstol Pablo dice, por tanto, dice el apóstol Pablo, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esa es la manera en cómo un cristiano agradecido que entiende la salvación responde, hermanos, ante la salvación y la obra de Cristo. No hay otra forma de responder ante el evangelio de Cristo y su obra que glorificando el nombre del Señor. Los legalistas, aquellos que confían en sus propias obras, nunca le dan gracias a Dios por la salvación, porque ellos consideran que parte de esa salvación ellos trabajaron por ella. Pero Pablo, viéndose en la condición de miseria, alejado de Dios, después de él entender el evangelio por la gracia y la obra del Espíritu Santo en su vida, después de él conocer qué tan perdido estaba, de dónde el Señor lo rescató, no había otra manera de responder más que glorificando el nombre del Señor. Y hermanos,
El llamado a glorificar a Dios es precisamente porque Él nos ha salvado. Nadie que ha sido salvo se abstiene de darle gloria al Señor. Nadie que verdaderamente el Señor lo ha rescatado, nadie que es consciente de dónde el Señor lo trajo y de dónde el Señor lo rescató, puede en verdad abstenerse de darle gloria a Dios. Por eso no entendemos a mucha gente que dice que es cristiana, pero nunca asiste a la iglesia, nunca busca al Señor, no lee la palabra, no ora, no busca el rostro del Señor, no viene a Cristo en arrepentimiento y fe todo el tiempo. No podemos entender una vida cristiana sin el deseo de glorificar al Señor. No podemos entender una vida cristiana sin el anhelo por vivir glorificando y alabando al Señor. Mucha gente dice, yo lo hago en mi casa, yo lo hago con mi familia, yo lo hago solo, pero sabemos, hermanos, que el Señor ha salvado a un pueblo, a una iglesia, para que la iglesia viva bajo la presencia y en la presencia de nuestro Dios. Así que el apóstol Pablo resalta estas características. Es una respuesta por la obra de Cristo. La vida del creyente debe ser, hermanos, una doxología permanente, es decir, un canto de alabanza, ¿verdad?, de gloria al Señor permanentemente. Nosotros debemos glorificar y alabar al Señor todo el tiempo, al Rey eterno, porque nuestro Dios, hermanos, no es un rey temporal, es un rey eterno, un rey que venció la muerte. Por eso Pablo dice que es inmortal, un rey invisible, que en su gracia se hizo visible por medio de la obra redentora de Cristo. Al único, dice, y sabio Dios, sea la gloria, dice el apóstol Pablo, por los siglos de los siglos, así sea. Así que, mis amados hermanos, Pablo es el ejemplo, Pablo es el resultado de la misericordia de Dios. Usted también lo es, porque ha recibido esa palabra fiel, que es digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino con ese objetivo de salvarle a usted, de rescatarme a mí, y que nosotros debemos tener una conciencia plena de nuestro pecado, de la gravedad de nuestro pecado, y eso nos llevará precisamente a una gratitud extrema, una gratitud maravillosa delante del Señor. Así que Dios nos ha llamado a que le demos alabanza por la obra redentora que Cristo ha hecho por nosotros. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Amén.
Damos gracias al Señor por su palabra. Vamos a orar. Oramos. Te agradecemos, Señor, en este día porque nos permites alabar y glorificar tu nombre. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es fiel, porque nos da, Señor, siempre fortaleza. Te alabamos y te damos gracias, Señor, por tus bendiciones y ruego que tú fortalezcas a tu pueblo y nos permitas glorificarte con nuestras vidas. Que el amor de Dios nuestro Padre, la gracia de Cristo Jesús, mi Señor, la guía de su Santo Espíritu sea con todos ustedes desde ahora y siempre en Cristo Jesús. Amén.